Buenas tardes. Primero que nada, pues igual que mis predecesores en la palabra, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación, especialmente al doctor Carrillo Esper por recibirnos al seno de la Academia Nacional de Medicina y al doctor Rogelio Pérez Padilla por la invitación a participar. Yo voy a presentar, primero que nada, mis conflictos para esta charla son mínimos, eh, en el sentido de que no tengo colaboración con la industria tabacalera primordialmente. Voy a revisar con ustedes o voy a presentar mis reflexiones con respecto a la guía latinoamericana para el tratamiento de la EPOC, desarrollada en el seno de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Estos son sus múltiples autores, particularmente dentro de lo que quiero resaltar la participación de la doctora Alejandra Ramírez Venegas, miembro distinguido del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, como participante del INER en el desarrollo de esta guía. Es muy importante que, bueno, esta es una actualización de la guía previa de 2014. Una de las ventajas de suceder al doctor Juan Carlos Vázquez en la presentación es el que ya nos ha dado un contexto metodológico sólido con respecto a la excelente guía mexicana, que sobre decir que ha superado con creces las guías previas. Esta es una guía, la de ALAT es una guía un poco más antigua, tiene 5 años, está en su proceso de pensar si se va a revisar. Entonces, bueno, con estas consideraciones, el documento de ALAT pues es una actualización de lo que ha ido siendo su guía desde el 2014. Es un esfuerzo que adiciona nuevas preguntas, particularmente de la adición de las nuevas preguntas se plantea la necesidad o el beneficio del esfuerzo diagnóstico en pacientes asintomáticos. Se plantea algunos aspectos que ya mencionaron en la guía mexicana con respecto a la utilidad de los múltiples tratamientos en referencia a la triple terapia, a la doble terapia o a la monoterapia. Particularmente también algunas preguntas que se hacen en específico con relación a la utilidad de los esteroides inhalados, a cuándo suspender los esteroides inhalados, por decir algunas de las novedades que presenta esta guía en referencia a su versión previa. Algunos aspectos que son importantes en los cuales voy a hacer algún énfasis. Bueno, la definición, que es una enfermedad bastante frecuente, ya nos dio el contexto el doctor Hernández Centeno sobre la prevalencia, por lo menos y su comportamiento en México. Voy a abordar en unas figuras más adelante cómo se comporta a nivel de Latinoamérica, que es del interés de ALAT. Es prevenible, ya el doctor Pérez Padilla también nos ha señalado las ventajas de la prevención primaria y la importancia, sobre todo en el tema de costo-efectividad, de lo que representa para los países de la región de Latinoamérica la inversión en la prevención, que no, digamos que no tiene frutos inmediatos, pero sí tiene muy buenos frutos a largo plazo. Aquí, mi sesgo personal como participante en políticas públicas, en la génesis de políticas públicas y su implementación en México en materia de prevención del tabaquismo y en materia de control de tabaco, lo que se implementó a finales de la primera década de este siglo empieza a dar frutos importantes con respecto al comportamiento de la enfermedad. Ya nos mostraron que si bien está en una meseta, sí se redujo de manera importante una vez que se introdujeron esas medidas. Entonces, bueno, es algo que debemos tomar en cuenta. Con respecto al diagnóstico, algo que la guía aborda de forma fundamental, es mandatoria, es obligatoria. Los criterios que emplea, si bien vienen siendo
pues fijos, es una relación FEV1-FBC fija y ahora ya se trata más de los límites inferiores de la normalidad, ya se habla de otros aspectos de aplicación matemática con respecto a las fuentes que sirven de referencia para poder contrastar a los sujetos como normales o anormales. Sin embargo, la LAD decide quedarse con este índice como convenio para poder definir la enfermedad. Y acá un aspecto que se menciona importante tiene que ver con las limitaciones del acceso a la espirometría. El doctor Hernández Centeno nos comentaba de forma muy entusiasta que los trabajos del instituto, los trabajos del INERI, del departamento y del servicio que él dirige con el SENAPRESE tiene una cuenta de alrededor de, me parece, 265 espirómetros o unidades médicas que cuentan con un espirómetro. En realidad ese es un buen esfuerzo, más de 50,000 espirometrías en ese programa realizadas. Sin embargo, para la escala del país, pues resulta todavía limitado y quisiéramos en ese sentido, pues bueno, que lo que ya señala la guía de ALAT, donde señala que la disponibilidad es importante mantenerla, asegurarla, reservarla, preservarla, y en todo sujeto mayor de 40 años con factores de riesgo que también ya fueron mencionados. Indudablemente es como tomar la presión arterial, es un signo vital, debería ser la espirometría una parte del contexto de los signos vitales en un sujeto, sobre todo en aquellos sujetos que están en riesgo de padecer la enfermedad. El énfasis en el diagnóstico, ya se ha mencionado el tema del subdiagnóstico, ya se mencionó, el doctor Hernández Centeno también nos mostró figuras sobre todo en los cinco países del estudio platino, como el subdiagnóstico puede alcanzar cerca del 90% y el error diagnóstico también no es nada envidiable, 64% en estos estudios que sirven de base para ALAT, son sujetos que han sido diagnosticados con EPOC, que reciben tratamiento pero que no tenían EPOC o no tienen EPOC, lo cual pues debe ser una alerta para poder revisar y mejorar en el desempeño y en la aplicación de esta guía. Dentro de lo que es el sustento epidemiológico de la guía de ALAT, bueno, pues la base principal son básicamente 4 estudios. El estudio platino, al cual ya se ha hecho referencia, el estudio PREPOCOL, que es la prevalencia de EPOC en Colombia, en 6 ciudades colombianas, el estudio de EPOCAR, que es la prevalencia en información de núcleos suburbanos de Argentina, y finalmente la prevalencia en algunas ciudades del Perú, son las que van a dar cuenta de estos números que ya se mencionaron en la presentación, en las presentaciones previas. Yo solamente quise hacer énfasis en lo importante de dónde viene el sustento de lo que va a servir para esta guía latinoamericana. También, y aquí en mi siguiente, en esta diapositiva, se ha mencionado mucho el contraste con otras guías, el contraste con una guía que no es guía. Ya el doctor Juan Carlos Vázquez ha puntualizado con precisión que pues, el documento de ALAT es un documento de desarrollo científico, es un documento que aborda el diagnóstico, aborda el tratamiento, pero que no pretende ser una recomendación para aplicación en unidades médicas o para sistemas nacionales de salud. Entonces aquí lo importante es las diferencias entre la guía de ALAT y la guía y el documento de GOLD. Es que GOLD se basa en los síntomas evaluados por la escala MMRC o CAT, el riesgo de exacerbaciones, el número de exacerbaciones previas, para establecer sus diferentes categorías y darles el sistema de severidad. Y la guía latinoamericana
básicamente se fundamenta en el aspecto funcional, en la presencia de la obstrucción post-broncodilatador. También ya se mencionó qué es lo que debería, el deber ser, si es la calificación de esta obstrucción o que va a servir como base para definir la presencia de la enfermedad y darle una escala de severidad. En estos grupos, el sistema de Gold que Gold propone es un compuesto que combina la presencia de los síntomas en diferentes intensidades y los asocia también con el riesgo de exacerbación, mientras que para la guía de Latinoamérica es más simple, se fundamenta o se enfoca principalmente en la presencia de la obstrucción y en la severidad de la misma. El impacto de la guía latinoamericana prioriza fundamentalmente la presencia del factor de riesgo, asignando una mayor proporción a los pacientes en las categorías moderadas a graves y que regresa más a las versiones previas del documento de Gold. Es decir, no necesariamente va a compatibilizar la guía ALAT con otras guías, particularmente con Gold, y lo que pretende es simplificar el hacer una aplicación o un acceso más sencillo a los sujetos, a los médicos que van a emplear esta guía latinoamericana. ¿Por qué ALAT se diferencia o qué es lo que la hace diferente? Bueno, fundamentalmente es reenfatizar, como ya se mencionó, o yo lo mencioné, el aspecto funcional como un componente principal para la clasificación de la severidad. La evidencia señala que el sistema de clasificación de ALAT va a correlacionar de forma positiva con la severidad de esta otra escala que es un compuesto también del índice de masa corporal, la presencia de obstrucción, la presencia de exacerbaciones y el nivel de disnea, lo cual no siempre se va a observar de manera tan clara cuando lo contrastamos con la guía Gold. Aquí las formas de clasificar de acuerdo al nivel de obstrucción y esta simplificación en diferentes grados de severidad de obstrucción facilita la implementación. La idea de la guía de ALAT es que esta sea más sencilla, que haya una mejor adherencia de los sistemas de salud con menos recursos, que es la realidad. O sea, todo el tiempo en la guía latinoamericana se piensa en la realidad de los países de la región, se piensa en la limitación del acceso a los recursos diagnósticos, del acceso a los recursos terapéuticos, y por eso es que lo pueden notar como una sobresimplificación cuando lo contrastamos con otros documentos de otras regiones. A diferencia de lo que ocurre en Gold, que predominantemente se centra en tabaquismo, la guía latinoamericana hace énfasis en lo que ya se discutió en las charlas previas. Esto es el énfasis en varios aspectos, no solamente el tabaco, también otros factores de riesgo, particularmente la exposición a humo de biomasa, la exposición a agentes contaminantes del aire y particularmente este enfoque de género que no tienen otras guías. Aquí pues ya el doctor Hernández Centeno nos dio una minuta de cómo es la prevalencia del uso de biomateriales como combustible para cocinar y calentarse en diferentes estados de la República, lo cual nos da cuenta y algo que también el doctor Pérez Padilla mencionó, es una realidad que su transición a biocombustibles o a biogás o a combustibles limpios ha tardado pues muchos años, por lo menos llevamos 30 y en los siguientes 50 probablemente no vamos a ver una transición completa para decir
que aquello del uso de biomasa como combustible va a ser algo de la historia del pasado. Entonces, es una de las características de esta guía que resulta importante mencionar. Nuevamente, insisto, el tema de los combustibles de biomasa, la exposición ocupacional, que también ya se mencionó, la exposición a contaminación ambiental, que también resulta relevante para algunas ciudades latinoamericanas, particularmente San Pablo, Buenos Aires, la Ciudad de México, especialmente la Ciudad de México, a pesar de que esta ha hecho grandes esfuerzos y grandes mejoras en la calidad del aire. Insistir en este diferenciador de la importancia de pensar en el diagnóstico, y esto es algo que la guía de ALAD nuevamente insiste mucho. Cuando tengas a una persona, mujer, que no fumó, pero que tiene una espirometría anormal o que presenta síntomas, ahonda en el estudio, ahonda en la investigación, porque te vas a encontrar con gran frecuencia con una persona que tiene EPOC o presenta un riesgo elevado de EPOC y que puede ser captada en una fase temprana de la enfermedad y que amerita un tratamiento. Continuando aquí, pues el objetivo de la guía en materia del tratamiento, pues desde luego es aliviar la sintomatología, especialmente la disnea, reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio. Ya se habló en la guía mexicana de lo importante de estos aspectos como contribuyentes a la mejora en la calidad de vida, a la preservación de algunos aspectos extrapulmonares que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la capacidad del desarrollo de actividades que no necesariamente se tomaban en cuenta o que eran relevantes en otras guías, reducir el riesgo, reducir y prevenir la progresión de la enfermedad, tratar las exacerbaciones, reducir la enfermedad, reducir la severidad de estas exacerbaciones. Algo que también, y que lo abordó de forma extensa el doctor Pérez Padilla, pasa por el hecho de atender la prevención y a su principal factor de riesgo. Y para lo cual no está una de las circunstancias más prevalentes a nivel de los profesionales de la salud en la mayor parte de Latinoamérica, es nuestro muy poco interés en involucrarnos en saber atender la adicción a la nicotina, en abordar el tema con seriedad, en no solamente recomendar dejar de fumar, sino guiar al paciente como lo indica o lo recomienda la estrategia Empower, para poderle asignar una cita, para poder confirmar esta cita, para poderle dar seguimiento, para poder reforzar. Si no atendemos la cesación del tabaco como un factor primordial, estamos perdiendo la oportunidad a nivel de la región de Latinoamérica de cambiar el curso de la misma. La actividad física, la rehabilitación pulmonar como aspectos también muy relevantes, de que en otras guías, ya lo mencionó el doctor Vázquez, perdón que haga tantas referencias a lo que ya pasó, pero al ser el último, pues ya casi mucho ya se dijo. Estas intervenciones no farmacológicas, bueno, pues son importantes porque pasan por el hecho de que la enfermedad progresa. La enfermedad, a pesar de haber cesado el uso de la nicotina, va en algunos casos a ir progresando y a ir manifestándose de forma cada vez, va a salirse de la vía respiratoria, en el sentido de que va a involucrar a otros órganos, va a involucrar desde luego esa correlación corazón-pulmón, el tema del aparato locomotor y un largo etcétera de lo que ustedes seguramente ya conocen con respecto a los efectos de la exposición al principal factor de riesgo, que es el tabaco. Es una recomendación fuerte y es importante tomarla en cuenta, y desde el principio no esperar a que el paciente esté emaciado o con un índice de masa corporal ya muy comprometido para mandarlo a la rehabilitación. Otras recomendaciones en que la guía sugiere como mandatorias también es el tema de la vacunación. Aquí, bueno,
algo que hemos visto particularmente después de la pandemia es darnos cuenta y convencernos de la importancia de los esquemas de vacunación del adulto. Esto tiene que ver con que el hecho de prevenir en la edad adulta el potencial efecto nocivo que tienen enfermedades prevenibles por vacunación. En el aspecto de la EPOC, la guía latinoamericana establece como muy importante la vacunación anual contra la influenza y contra el neumococo. No incluye, desde luego, a las vacunas más recientes contra COVID o contra virus sincicial respiratorio, pero no dudo que en sus próximas versiones las vaya a incluir. La oxigenoterapia indicada en pacientes con hipoxemia grave, en reposo. Ya el doctor Vázquez comentaba con respecto a la oxigenoterapia en pacientes que desarrollan hipoxemia en el ejercicio o nocturna. No lo aborda la guía latinoamericana, sin embargo, tomar en cuenta que pues cuando la necesidad de documentar esta hipoxemia y establecer guías o criterios para poder establecer el tratamiento con oxígeno suplementario. El tratamiento y abordaje de las comorbilidades también resulta importante. Desde el aspecto farmacológico, lo importante tiene que ver con el énfasis sobre el tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada, LABA o LAMA, que son pues los beta-2 agonistas de larga acción y los agonistas muscarínicos de larga acción, sobre los de corta acción, y se refuerza la combinación como una estrategia fundamental. También se refuerza la triple terapia como una recomendación para los sujetos que presenten el fenotipo para los cuales esta recomendación es más costo eficiente. El uso de la terapia doble va a resultar para la guía latinoamericana como la piedra angular en pacientes sintomáticos. Los esteroides inhalados no se van a utilizar de rutina, sino que se van a reservar para pacientes con EPOC grave o muy grave por criterios espirométricos, y en todos los estadios se va a reiterar que las intervenciones no farmacológicas ya mencionadas son también primordiales. Las consideraciones sobre los recursos en sistemas de salud. La guía de la Asociación Latinoamericana de Tórax se diseñó teniendo en cuenta la disponibilidad de medicamentos y los costos de los mismos en los sistemas de salud regionales. Busca una clasificación y un algoritmo de tratamiento sencillo que asegure o garantice la adherencia tanto de los médicos como de los pacientes, y en esencia la guía toma la evidencia global, la filtra y la adapta a la realidad de los países latinoamericanos. Para terminar, pues esta guía ha sido construida o diseñada bajo los más estrictos estándares metodológicos soportados por la evidencia. La esencia de esta guía es tomar la evidencia global, pero adaptada y filtrada para hacerla más asequible. La diferencia en la clasificación es uno de los puntos claves donde la guía de ALAD se distingue de otras recomendaciones, y el enfoque del algoritmo de tratamiento permite una progresión lógica basada en la gravedad de la enfermedad. Y se supone que los clínicos que vivimos en la región de Latinoamérica deberíamos o podríamos adecuarla a nuestra práctica cotidiana. Y eso es todo lo que tengo que decir, y agradezco nuevamente.